El fuerte y distintivo sonido del oro macizo al golpear el plato de porcelana atravesó el ruido del restaurante como un disparo. El murmullo de los cubiertos y las conversaciones educadas pareció apagarse al instante, absorbido por el vacío de la tensión que se había apoderado de la mesa 4. El comandante Rick, el hombre que apenas unos segundos antes me había sujetado la muñeca con tanta fuerza que me estaba dejando marcas, se quedó paralizado. Sus dedos todavía flotaban sobre mi piel, pero toda su actitud de superioridad se había evaporado en el aire fresco del comedor. Bajó la mirada hacia el objeto que acababa de dejar caer entre los dos. No era una moneda de 25 centavos. Y definitivamente no era una de esas monedas de desafío comunes que cualquiera puede comprar en la tienda de la base. Era una pieza pesada de oro sin pulir, grabada con una insignia específica y aterradora, la célula roja del almirante. En la Marina, los rumores sobre esas monedas se susurraban en los comedores. No se entregaban por valentía. Se les daban a operadores que reportaban directamente al jefe de operaciones navales. El rostro de Rick perdió todo su color. Sus ojos iban de la moneda a mi cara, intentando reconciliar a la mujer a la que acababa de intimidar con la autoridad que ahora descansaba sobre la mesa. Sabía exactamente lo que significaba esa moneda. Quien la portaba hablaba con la voz del almirante. Y, en ese momento, esa voz estaba a punto de acabar con su carrera. Pero para entender cómo un comandante condecorado terminó aterrorizado frente a su cita a ciegas, hay que regresar 48 horas. Me llamo Elena Vance y, durante los últimos 10 años, he sido agente especial de nivel 1 en la oficina del Inspector General del Departamento de Defensa. Mi especialidad son las investigaciones sobre el ambiente de mando. Yo no me dedico a llenar formularios ni a arreglar impresoras. Persigo a los oficiales que abusan de su rango para atormentar a sus subordinados. Soy el fantasma dentro de la máquina. La auditora que todos temen, pero que nadie ve venir. Pero para mi familia, yo no era más que una decepcionante empleada del gobierno que se pasaba el día sellando papeles en un sótano. La pesadilla comenzó en la cocina de mi madre. Mi madre, Linda, era una mujer que creía que el valor de una mujer se determinaba por completo según el rango que llevara su esposo en el hombro. Me acorraló mientras yo intentaba preparar café. Tenía ese brillo en los ojos que normalmente significaba que había encontrado una solución al problema de mi existencia. Te conseguí una cita con el comandante Rick, anunció. Dejó un expediente con fotografías de él sobre la barra, como si acabara de cerrar un importante negocio. Es comandante, Elena. Un verdadero oficial, no una burócrata como tú. Por el amor de Dios, está al mando de un destructor. Por una vez, no lo aburras con tus historias de empleada del gobierno. Solo ponte bonita y escucha. Me quedé mirando la fotografía del hombre. Presumido. Impecablemente arreglado. Con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Antes de que pudiera protestar, mi madre me puso un vestido entre las manos. Era rojo, demasiado delgado y con un escote mucho más pronunciado de lo que yo me sentía cómoda usando. Parecía un disfraz para una muñeca, no ropa para una mujer adulta. Ponte esto, ordenó. Luego bajó la voz hasta convertirla en un susurro conspirador que me puso la piel de gallina. Es un hombre que sabe tomar el control, Elena. Eso es justo lo que necesitas para arreglar tu vida. Alguien que te diga qué hacer. Miré el vestido. Después miré su rostro esperanzado y desesperado. No discutí con ella. No le dije que tomar el control era precisamente el tipo de comportamiento que yo investigaba para ganarme la vida. Simplemente tomé el gancho. Sentí como una determinación fría se instalaba en mi estómago. Mi madre veía a una hija solitaria que necesitaba a un hombre que le diera órdenes. El comandante veía a una civil a la que podía intimidar. Ninguno de los dos entendía que, durante la última década, mi trabajo no había sido recibir órdenes. Mi trabajo había sido decidir qué oficiales eran dignos de darlas. Si le preguntabas a mi familia quién era yo, te dirían que era Elena, la callada y algo desafortunada asistente administrativa que trabajaba en un sótano del Pentágono. Te dirían que archivaba documentos, llevaba café a hombres importantes y llevaba una vida gris y pequeña que necesitaba ser arreglada desesperadamente. Recuerdo perfectamente la última cena familiar. El aire estaba cargado con el olor del pollo asado y con el perfume sofocante de su decepción. Mi madre estaba sentada en la cabecera de la mesa, radiante mientras hablaba de mi prima Sara, una chica cuyo mayor logro había sido casarse con un teniente apenas 3 meses después de que él saliera de la academia. Es realmente impresionante, dijo mi madre emocionada mientras servía vino con un gesto exagerado que parecía parte de una obra de teatro. El esposo de Sara algún día será capitán. Se nota que tiene esa presencia de mando. Luego sus ojos se desviaron hacia mí. Como siempre. Una manera casual de recordarme que yo no contaba. Ya había sentido ese desprecio miles de veces. Intenté intervenir. Mamá, de hecho,
Esta semana en el trabajo yo. Me interrumpió con un movimiento de la mano, como si estuviera espantando una mosca. Ay, Elena, cariño, por favor. Esta noche estamos celebrando logros de verdad, no sistemas de archivo. Mejor pásame las papas antes de que se enfríen. Cerré la boca. Sentí el familiar sabor amargo de la resignación. Miré al teniente, un muchacho que apenas se afeitaba y que disfrutaba de toda la adoración de mi madre. Y pensé en los expedientes que tenía sobre mi escritorio. Expedientes que contenían secretos capaces de destruir carreras como la suya antes de que siquiera comenzaran. Ellos veían a una secretaria. Yo veía la enorme distancia entre sus ilusiones y mi realidad. Una distancia tan grande que casi resultaba graciosa. Pero mi realidad era un mundo que ellos ni siquiera podían imaginar, mucho menos sobrevivir. A la mañana siguiente, yo no estaba llevando café. Estaba pasando mi credencial para entrar al CIF, la instalación para información compartimentada y sensible. La pesada puerta de acero se cerró detrás de mí con un siseo neumático, dejando afuera el mundo de las cenas familiares y los insultos insignificantes. Aquí, el aire era limpio, fresco y silencioso. Pasé junto a los guardias armados, quienes me saludaron con auténtica deferencia. No porque fuera bonita, sino porque conocían mi nivel de autorización. Me senté frente a mi terminal. El resplandor del monitor iluminó un rostro que mi madre jamás habría reconocido. Duro, concentrado, peligroso. No estaba revisando recibos de viaje. Estaba realizando una auditoría forense digital de un comandante de base en Okinawa. Abrí los registros del sistema de rastreo de Fuerzas Amigas y los comparé con la ubicación que él había reportado. Estaba mintiendo. Abrí una nueva ventana y redacté una orden bajo el artículo 100 del UCMJ y el artículo 133, por conducta impropia de un oficial y caballero. Con unas cuantas pulsaciones de teclado, autoricé una inspección sin previo aviso. Una especie de bomba nuclear administrativa que enviaría a un equipo de auditores a su aeródromo en menos de 12 horas. Está sonriendo, Vance. Eso normalmente significa que alguien está a punto de perder su pensión. La voz era áspera, profunda, como bourbon añejo. Me giré. Era el almirante Sterling, vicejefe de operaciones navales. Un hombre capaz de desayunarse a los senadores y de aterrorizar a coroneles de alto rango con solo entrar a una habitación. Era mi jefe, mi mentor, y la única figura paterna que había tenido que realmente valoraba la competencia. Dejó un grueso expediente sobre mi escritorio. El golpe resonó en la habitación silenciosa. Quiero que revises este personalmente, dijo con el rostro serio. Comandante Richard Ricabay. Está considerado para ascender a capitán en el próximo ciclo. Abrí el expediente. Sobre el papel, es un niño dorado. Pero sus números de retención son una basura. El 30% de sus oficiales subalternos solicita un traslado dentro de los primeros 6 meses. Hizo una pausa. Eso no es mala suerte. Es un ambiente de mando tóxico. Levanté la mirada. ¿Quieres una investigación completa? Quiero que lo investigues a fondo, respondió Sterling, inclinándose hacia mí. Si está perjudicando a mis marineros, quiero su cabeza en bandeja de plata. Pero necesito pruebas, no rumores. Bajé la mirada hacia la fotografía sujeta al expediente de personal. Comandante Ayovay Rick. El rostro sonreía. Seguro de sí mismo. Arrogante. Y era idéntico al de la fotografía que mi madre me había puesto enfrente la noche anterior. El hombre perfecto que había elegido para mí. Era el mismo hombre que el vicejefe de operaciones navales sospechaba que estaba abusando de su tripulación. Una risa fría e irónica subió por mi garganta, pero me la tragué. Mi madre creía que me estaba haciendo un favor al conseguirme una cita con un oficial poderoso. No tenía idea de que acababa de entregarme la cobertura perfecta para una investigación federal. Investigación. Yo no iba a esa cena para encontrar esposo. Iba a reunir inteligencia humana directamente de la fuente. Mamá creía que me estaba mandando a una cena romántica. El almirante Sterling creía que me estaba enviando a una misión de reconocimiento. El único que estaba entrando en una trampa era el comandante. Rick era guapo de la misma manera en que un tiburón puede ser guapo, elegante, impecable y visiblemente peligroso si te acercas demasiado. Ni siquiera habíamos terminado los aperitivos cuando la fachada comenzó a resquebrajarse, dejando al descubierto la podredumbre que había debajo. No me preguntó qué quería comer. Simplemente chasqueó los dedos para llamar al mesero y ordenó por los dos, despidiendo al hombre con un gesto grosero que me revolvió el estómago. Cuando finalmente se dignó a preguntarme sobre mi vida, ni siquiera esperó a que respondiera. Papelería y trámites, ¿verdad? Se burló mientras hacía girar su copa de vino con arrogancia y aburrimiento. ¡Qué lindo! Yo estoy al mando de un destructor, cariño. Aquí hay cosas de verdad en juego.
Tú no entenderías la presión de tener un mando real. Tomé un sorbo lento y deliberado de agua, registrando su comportamiento como si fuera evidencia. Ya llevaba 3 tragos. El alcohol estaba soltándole la lengua de maneras que habrían aterrorizado a su oficial superior. Se inclinó sobre la mesa y bajó la voz hasta convertirla en un susurro conspirador que claramente pretendía impresionarme. El próximo mes nos desplegamos en el mar de China Meridional, presumió, con los ojos brillándole. Fuerza de tarea 70. Habrá movimientos importantes. No se lo digas a nadie. Las alarmas dentro de mi cabeza comenzaron a sonar tan fuerte que apenas podía escuchar la música de jazz del restaurante. Eso no era una conversación romántica. Era información clasificada sobre movimientos de tropas. Compartirla con una civil no tenía nada de romántico. Era una violación grave de seguridad operacional, castigable mediante corte marcial. Decidí presionarlo un poco, solo para descubrir qué tan frágil era realmente su ego. ¿Fuerza de tarea 70? Pregunté, manteniendo un tono deliberadamente ligero. Pensé que el protocolo estándar era permanecer en Guam para reparaciones de mitad de ciclo antes de una operación así. La transformación fue instantánea. El encanto desapareció. En su lugar apareció una mirada fría y depredadora. «No sabes de qué estás hablando», espetó. Y entonces se movió. Su mano cruzó la mesa cubierta con el mantel blanco y se cerró con fuerza alrededor de mi muñeca. Sus dedos se hundieron en mi piel, inmovilizándome. «Tú no me corriges», susurró, acercando su rostro al mío. «Tú escuchas. Deberías agradecer que un comandante siquiera se fije en ti. Termínate tu bebida. Vas a venir a mi casa». La mayoría de las mujeres se habrían quedado paralizadas del miedo. Pero yo sentí que una extraña calma helada me recorría el cuerpo. Ya no estaba viendo una mala cita. Estaba viendo un objetivo. En mi cabeza, los cargos ya comenzaban a redactarse. Agresión. Maltrato. Artículo 133. Conducta impropia de un oficial. La investigación había terminado. La ejecución estaba comenzando. No intenté apartarme. En cambio, introduje lentamente la mano libre en mi bolso. Mis dedos rozaron el frío y pesado oro de la moneda. Él creía que su rango le daba derecho a tocarme. No sabía que el pedazo de metal que tenía en la mano estaba por encima de toda su existencia. El sonido de la moneda al caer sobre la mesa fue lo único que pude escuchar. Una pesada marca metálica de puntuación al final de su tiranía. Me incliné hacia él, clavé mis ojos en los suyos y bajé la voz hasta convertirla en un tono tranquilo, profesional y absolutamente letal. En realidad, comandante, esa es una moneda de la célula roja del almirante. Eso significa que yo no le reporto a un burócrata de rango medio al que usted pueda intimidar. Yo reporto directamente al vicejefe de operaciones navales. Y usted acaba de agredir a una inspectora federal durante una investigación activa. Durante un segundo, Rick simplemente se quedó mirándome. Su cerebro intentaba procesar aquel cambio repentino de realidad. La sonrisa arrogante que había llevado toda la noche desapareció. En su rostro apareció algo completamente distinto. Pánico. Puro y absoluto. Retiró la mano de golpe, como si mi piel de repente estuviera ardiendo. Esto es un malentendido. Fue una broma que salió mal. Pero el depredador se había convertido en presa. Y él lo sabía. Ni siquiera esperó la cuenta. Salió desesperadamente del asiento, tiró un vaso de agua en su prisa y huyó del restaurante. Sin mirar atrás. Me dejó ahí, junto a una bebida derramada y con la fría satisfacción de haber cerrado una trampa perfectamente preparada. Pero el verdadero ajuste de cuentas no ocurriría en un restaurante con poca luz. Ocurriría bajo las duras luces fluorescentes de la base naval. A la mañana siguiente, la sala de reuniones era un mar de uniformes blancos y metales relucientes. Era un ambiente de alto riesgo donde las carreras podían construirse o destruirse en cuestión de minutos. Rick había invitado a mi madre, probablemente para presumir su autoridad y, de paso, demostrarle una vez más lo insignificante que era yo frente a él. Ella me vio de pie junto a una de las paredes. No llevaba uniforme. Vestía un traje gris carbón perfectamente entallado que gritaba, «Auditora». Se apresuró hacia mí. Su rostro tenía esa mezcla familiar de lástima y decepción agresiva. «Elena», susurró entre dientes mientras me agarraba del brazo con fuerza. «Rick me llamó. Dijo que hiciste un escándalo anoche. ¿Cómo pudiste? Es un oficial de ascenso rápido y tú lo estás tratando como a uno de tus ligues de oficina. Estás avergonzando a esta familia. Ve a disculparte con él ahora mismo antes de que arruines tu única oportunidad de tener un futuro decente». La miré, pero esta vez realmente la miré. Y sentí el peso de todas las veces que me había callado para hacer que él brillara.
Todas las veces que había cambiado mi dignidad por la cercanía con alguien que ella consideraba poderoso. Esta vez no me aparté. No discutí. Simplemente miré mi reloj. No puedo hacer eso, mamá, dije suavemente. Porque la reunión está a punto de comenzar. Atención. El grito del suboficial jefe desde la puerta hizo que todas las espaldas de la sala se enderezaran al instante. Mi madre se quedó congelada y, por instinto, también enderezó su postura. Entonces entró el almirante Sterling. Su presencia era tan imponente que parecía alterar la gravedad de toda la habitación. Ignoró a los capitanes. Ignoró a los comandantes. Caminó directamente hacia donde yo estaba. La sala entera contuvo la respiración cuando el almirante de 4 estrellas se detuvo a unos centímetros de mí. Agente Vance, declaró con una voz que resonó contra las paredes. Confío en que su evaluación del candidato está completa. La mano de mi madre cayó de mi brazo como si se hubiera quemado. Miró al almirante. Luego me miró a mí. Sus ojos se abrieron completamente, incapaces de comprender lo que estaba viendo. Di un paso al frente y le entregué a Sterling el grueso expediente negro. Lo está, almirante, respondí con voz firme, proyectándola hasta el fondo de la sala. El comandante Ayobay no es apto para ejercer el mando. Un murmullo de sorpresa recorrió la habitación. El expediente documenta graves violaciones de seguridad operacional relacionadas con movimientos de tropas clasificados que compartió con una civil, además de la agresión física contra un agente federal durante una evaluación encubierta. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Rick, que estaba en la primera fila, dio un paso al frente. El sudor le cubría la frente. Almirante, espere. Ella está mintiendo. Ella solo es una. Silencio. Sterling lo hizo callar con un rugido sin siquiera voltearlo a ver. Luego asintió hacia el fondo de la sala. Policía militar. Aseguren al comandante. 2 agentes de la policía militar salieron de las sombras y se colocaron a ambos lados de Rick. No lo saludaron. Le sujetaron los brazos. Mientras comenzaban a leerle sus derechos y le quitaban la insignia de mando del pecho, yo me giré hacia mi madre. Estaba pálida. Tenía la boca ligeramente abierta. Temblaba mientras observaba al hombre perfecto que había elegido para mí siendo esposado como un delincuente cualquiera. Y entonces, lentamente, su mirada volvió hacia mí. La hija que ella llamaba un fracaso. La mujer que estaba de pie a la derecha del almirante. La mujer que tenía el poder de juzgar. Mi madre siempre me decía que debía casarme con un hombre de uniforme brillante porque él tendría poder. Nunca entendió que la persona que realmente tiene poder no es quien lleva el uniforme. Es quien decide si puedes conservarlo. Las enormes puertas dobles de la sala de reuniones se cerraron, aislando los murmullos de los oficiales sorprendidos y la imagen de Rick esposado. Pero el eco del caos me siguió por el pasillo. Apenas había avanzado 10 pasos hacia el punto de control de seguridad cuando escuché el frenético taconeo de unos zapatos sobre el linóleo pulido. Era un sonido que había aprendido a temer desde que era adolescente. Era el ritmo de mi madre cuando entraba en modo de crisis. Me alcanzó cerca de los bebederos. Tenía el rostro enrojecido por una mezcla caótica de vergüenza, confusión y una desesperada necesidad de recuperar el control de una historia que acababa de hacerse pedazos frente a sus ojos. Extendió la mano. Le temblaba ligeramente mientras intentaba alisar unas arrugas invisibles de mi saco. Era un gesto instintivo y nervioso, como si todavía intentara arreglar a la hija que sentía que acababa de perder. Comenzó a hablar atropelladamente. Su voz subió de tono hasta convertirse en ese tono frenético y desesperado que, sin aliento, como siempre hacía cuando intentaba reescribir la realidad en tiempo real. Elena, espera. Yo no sabía, balbuceó, mirando de nuevo hacia las puertas de la sala de reuniones, como si esperara que Rick saliera de ahí, se riera y arreglara todo. En la cena parecía tan encantador. Debiste decirme que eras importante, Elena. Si hubiera sabido que tenías este tipo de influencia, si hubiera sabido que conocías al almirante, jamás te habría insistido con él de esa manera. Podemos arreglarlo, cariño. Puedo hablar con alguien. Podemos solucionar esto antes de que arruine su carrera. La miré, y, por primera vez en mi vida, no vi a la matriarca que tenía las llaves de mi autoestima. Vi a una mujer aterrorizada que había apostado todo al caballo equivocado y ahora intentaba desesperadamente cobrar un boleto perdedor. Debiste decírmelo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire estéril del pasillo, cargadas con 20 años de ironía. Sentí como el registro interno de mi vida se abría dentro de mi mente. Pensé en las cenas de acción de gracias en las que intentaba contarles sobre mi ascenso, solo para que me interrumpieran con alguna historia sobre la nueva remodelación de la cocina de mi prima. Pensé en aquella vez que intenté explicar que era una evaluación del ambiente de mando y ella me preguntó si podía conseguirle un descuento en la tienda de la base.
Recordé todos esos años en los que supuestamente no había dinero suficiente para mi educación, mientras ella compraba trajes nuevos para mi hermano. Se lo había dicho una y otra vez. Ella simplemente nunca había considerado esa información lo suficientemente importante como para recordarla, porque no venía acompañada de un anillo de matrimonio. No grité. No lloré. Simplemente activé la voz que utilizaba con los testigos que se negaban a cooperar. Mi voz de mando. Era tranquila, plana y no dejaba espacio para discutir. Basta. Una sola palabra. Y la golpeó como una pared física. Se quedó inmóvil. La boca ligeramente abierta. Las manos retrocedieron hasta su pecho. Te lo he dicho durante años, mamá. Te dije cuando obtuve mi autorización de seguridad. Te dije cuando recibí mi credencial. No escuchaste porque no me respetabas. Me mirabas y veías un problema que necesitaba ser resuelto por un hombre. Me incliné ligeramente hacia ella, asegurándome de que escuchara cada sílaba. Eliminé la ficción educada que había sostenido nuestra relación durante años y dejé al descubierto la dura verdad. No necesito que me consigas un hombre para arreglar mi vida. Mi vida no está rota. Me dedico a perseguir hombres como él. Y soy muy buena en lo que hago. Le di la espalda antes de que pudiera responder. Caminé hacia el punto de control de seguridad y pasé mi credencial. El satisfactorio pitido confirmó que estaba de vuelta en el mundo al que realmente pertenecía. A mis espaldas dejé a una madre que, por fin, se había visto obligada a mirar a su hija con claridad. No como un reflejo de sus propios fracasos, sino como una fuerza de la naturaleza que había subestimado por completo. El aire dentro del CIF era fresco y olía ligeramente a ozono y café viejo. El aroma de la competencia. Cuando regresé a mi escritorio, el silencio no era incómodo. Era respetuoso. Mi equipo, nuestra familia de ovejas negras formada por introvertidos intensos, analistas brillantes y veteranos cínicos, no aplaudió ni celebró. No era nuestro estilo. Pero mientras pasaba por el área de los analistas, varias cabezas se inclinaron. Las miradas se cruzaron con la mía en un silencioso y feroz reconocimiento. Sabían lo que había sucedido. Sabían que una de las nuestras acababa de derribar públicamente a un depredador. Y la victoria nos pertenecía a todos. El almirante Sterling estaba esperando frente a la puerta de mi oficina. No dio ningún discurso. No me abrazó. Simplemente miró el expediente que le había entregado antes. Después me miró con aquellos ojos gris acero. Buen trabajo, Vance, gruñó con una voz áspera pero sincera. La Marina es un lugar más seguro hoy porque tú estabas en esa sala. Sentí una calidez extenderse por mi pecho. Una calidez que ninguna reunión familiar había logrado darme jamás. Era el calor del respeto ganado. Y ardía de una manera mucho más limpia y poderosa que cualquier aprobación que mi madre pudiera haberme dado. 6 meses después, el panorama de mi vida se veía completamente diferente. En algunos lugares, la palabra asistente había desaparecido de mi título. En otros, había aparecido la palabra subdirectora. Ahora soy la subdirectora adjunta del inspector general y lidero un grupo de trabajo dedicado a descubrir la corrupción sistémica dentro de los mandos logísticos en el extranjero. Ahora tengo una oficina con ventana. Da hacia el Pentágono. Pero casi nunca miro por ella. Estoy demasiado ocupada mirando el trabajo que tengo enfrente. Construyendo un legado que se mide por la justicia que se consigue, no por las expectativas que logro cumplir. Sobre mi escritorio, encima de una pila de acusaciones exitosas, está esa moneda de oro. Ya no está escondida dentro de un bolso. Ya no es un escudo desesperado. Ahora está ahí como un recordatorio. La tomé y sentí el peso del oro contra la palma de mi mano. La lancé al aire. Giró como un destello de movimiento antes de regresar a mi mano con un fuerte chasquido metálico. No soy la hija que necesita que la salven. Soy la mujer que salva. Mi madre quería que yo fuera la esposa de un comandante. En cambio, me convertí en la pesadilla de un comandante. El rango no se trata de lo que llevas en el cuello. Se trata de la integridad que llevas dentro. Si alguna vez las personas que deberían haber creído en ti te hicieron sentir menos de lo que realmente vales, dale me gusta a este video y cuéntame tu historia en los comentarios. En esta comunidad sabemos exactamente cuánto vales.